en este momento contacto con el maestro Fausto Pretelín Muñoz de Cóteles, internacionalista, experto en estos temas. Hoy escribe un muy interesante comentario, artículo, colaboración en su periódico El Economista. Y le hemos invitado para que comparta su reflexión sobre lo que está ocurriendo en este momento, en esta escala, en materia de política internacional por parte del gobierno mexicano. Fausto, qué gusto saludarte. Gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo te va? Buenas noches. Hola Pepe, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Gracias, Fausto. Estamos viendo que a través de tu columna está reproduciendo la respuesta de la viuda del candidato asesinado en agosto del año pasado y que ha detonado toda esta circunstancia gravísima en la que estamos puestos en este momento. Básicamente, ¿de qué se trata? Mira, Pepe, básicamente la respuesta de la viuda del candidato Villavicencio, si tú recuerdas, el año pasado fue asesinado poco antes de las elecciones allá en Ecuador. Fue asesinado por el narcotráfico, precisamente porque Villavicencio hacía declaraciones que si llegara a ganar las elecciones iría con todo enfrente y confrontar a los narcotraficantes de Sinaloa, de Jalisco. Lo mencionó claramente en diferentes ocasiones. Más bien, el presidente López Obrador el miércoles pasado fue inexacto, cometió varios errores en su conferencia de prensa. Primero, dijo que le parecía extraño el adelanto de las elecciones. Bueno, no era nada extraño el adelanto de las elecciones. Ocurrió el adelanto de las elecciones porque el presidente Guillermo Lasso fue vinculado con el narcotráfico, particularmente su cuñado fue vinculado con la mafia albanesa, y eso generó que el Congreso lo arrinconara y le iba a hacer un juicio político. Pero allá en Ecuador le permite al presidente, al Poder Ejecutivo, oprimir un botón nuclear para acabar el gobierno y acabar también con la Asamblea. Eso fue lo que provocó las elecciones. Segundo punto, decir que el asesinato de Villavicencio se debió a un complot de los medios o fue un ambiente muy enrarecido, fue inexacto. En realidad, como te dije hace unos momentos, lo mató el narcotráfico. Esto no generó la victoria inmediata de Noboa. Obviamente hubo una reacción por parte de la ciudadanía y la candidata de Correa, ¿no? Fue de alguna manera efectivamente iba adelante en las elecciones, en las campañas, en las encuestas, pero finalmente perdió porque Correa divide a la población. A ver, déjame poner justamente lo que ha detonado todo esto referente a la declaración el miércoles del presidente de la República en la tribuna mañanera. Lo voy a poner porque esto ha detonado toda esta crisis diplomática. Lo ponemos, por favor. Hoy hablaba yo de que de manera muy extraña hubieron elecciones en Ecuador. Iba la candidata de las fuerzas progresistas como 10 puntos arriba, 10 puntos. Entonces, como 3, 4, 5 candidatos más, ¿no? Entonces, un candidato que habla mal de la candidata que va arriba, de repente es asesinado y la candidata que iba arriba se cae y el candidato que iba en segundo sube. Pero la candidata que queda después de ese asesinato como sospechosa sigue haciendo campaña en circunstancias, considero, muy difíciles, porque imagínense todos los medios. Pero ella sigue y sigue y sigue. ¿Y qué implementan? ¿O cuál es la segunda etapa? El crear un ambiente enrarecido de violencia, al grado que van los candidatos, y esto lo difunden todos los medios, con chalecos a los debates, pero todo armado. Pues no ganó la candidata. Y lo más lamentable es que continúa la violencia, que utilizaron nada más el momento. Bueno, esto fue lo que detonó el conflicto, y tú escribes hoy que Verónica Zarauz, la viuda del candidato asesinado el 9 de agosto, le respondió al presidente con mucha claridad a través de la red X.
Lamentable la declaración del presidente de México sobre el magnicidio de mi esposo Fernando Villavicencio. Las fuerzas progresistas que tanto defiende están vinculadas al crimen organizado y narcotráfico. Son sospechosos oficialmente de participar como autores intelectuales del horrendo crimen, causando un profundo impacto en la democracia del país. En nombre de mi familia exijo respeto por la memoria de Fernando y al presidente López Obrador, silencio. No tiene calidad moral de hablar de democracias cuando en su país mantiene vínculos con grupos que responden a estos mismos grupos que operan en nuestro país, es decir, con el narcotráfico. La respuesta es brutal, brutal por parte de la viuda Verónica Zarauz. Así es, Pepe, es brutal. De alguna manera entiendo que fue un poco indolente el presidente López Obrador al de alguna forma dar por hecho que la situación allá en Ecuador es provocada y que de alguna forma el objetivo era tumbar a la candidata de Rafael Correa. Y aquí lo vinculo con Jorge Glass, porque Jorge Glass fue vicepresidente de Rafael Correa y de Lenín Moreno, el posterior presidente a Correa. De alguna manera, Jorge Glass fue imputado por dos casos, uno por desvío de dinero, una construcción de una carretera, Odebrecht, y le fue imputado entre 7 y 8 años de cárcel. Él entró a la cárcel, pero un juez que posteriormente se encontró que estaba vinculado con el narcotráfico, le dio un habeas corpus, le abrió la puerta de la cárcel y ahora la nueva fiscal, de alguna manera, lo está llamando a cuentas, porque no tiene ningún sentido de que no vaya a la cárcel el señor Jorge Glass. Sin embargo, el presidente López Obrador cree que ideológicamente o retóricamente le da una especie como de bendición papal, en donde todos los que son de su equipo ideológico son buenos y todos los supuestos conservadores son los malos. Y en realidad Noboa llegó a la presidencia de Ecuador con una cara de miedo, en el sentido de que la situación del narcotráfico lo está abrumando. Y la gran fiscal allá, la fiscal general, está haciendo un trabajo ejemplar para llevar a los narcotraficantes a la cárcel. Entonces, este contexto no lo da el presidente López Obrador, simplemente da un salto cuántico, da un milagro y concede el perdón al señor Jorge Glass, cuando Jorge Glass es un delincuente confeso que no puede darle el salvoconducto el gobierno ecuatoriano porque violaría la propia normatividad internacional en la Convención del Asilo Diplomático de la década de los 50 del siglo pasado, en donde dice en el artículo 2 que ninguna persona que esté en proceso judicial puede recibir el asilo diplomático. Esto lo da no entiendo por qué la Secretaría de Relaciones Exteriores no le pasa una tarjeta hoy en la mañana al presidente López Obrador, porque hoy decía que México tiene el derecho de otorgarle... ¿Sabes qué? Yo sí entiendo por qué. Porque le tienen miedo al presidente. Tienen miedo de contradecirlo. Pues mira, Pepe, las relaciones exteriores tiene gente profesional de carrera, no tendría que mostrar miedo ante el no al presidente López Obrador, pero sin embargo, sin lugar a dudas, el silencio ominoso de muchos de los diplomáticos a lo largo de estos casi 6 años de gobierno, pues los retrata de cuerpo entero. Yo entiendo que es importante llegar a fin de mes, yo entiendo que hay que pagar las colegiaturas de los hijos allá en el exterior, en Japón, en China, en Rusia, en Washington. Sin embargo, yo creo que hay límites, y lo que está ocurriendo con el presidente López Obrador es que desconoce la totalidad de las normas internacionales que se rigen precisamente porque digamos que la soberanía de México termina en el territorio de México, no puede violar la soberanía de Ecuador. Y eso es lo que intenta hacer el presidente López Obrador al tratar de darle refugio a un delincuente, porque él, es decir, Jorge Lasso, come, duerme, desayuna y se baña en la residencia de la Embajada de México en Ecuador con los impuestos de todos nosotros. Maestro Pretelín, te agradezco muchísimo, Fausto. Desde luego, lo que no entiendes tú es que la mejor política exterior es la política interior. Bueno, ya lo estoy entendiendo ahora. Lo estamos entendiendo a golpes, a zapes. Que te vaya muy bien y muchas gracias por ayudarnos a entender. Gracias, Pepe. Buenas noches. Gracias, muy buenas noches. Así están las cosas. Una pausa.